Galileo Galilei fue un astrónomo y físico italiano que vivió en el siglo XVII. Se distinguió por su conclusión de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al contrario, de que el Sol giraba alrededor de la Tierra como muchos de sus contemporáneos creían. Esta enseñanza era tan controversial que la Inquisición se interesó en el asunto y concluyeron que Galileo estaba contradiciendo a la Biblia. Llevaron al anciano de 70 años a juicio y bajo amenaza de torturas lo obligaron a retractarse. Y Galileo pasó los últimos 7 años de su vida bajo arresto domiciliario. Este trato tan cruel e innecesario fue reconocido cuando siglos después el Papa Juan Pablo II emitió un pronunciamiento oficial lamentando el trato que la Iglesia le dio a Galileo. Los teólogos de la Iglesia que estudiaron el asunto cayeron en un grave error de interpretación bíblica. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, recibe un saludo cordial. Hoy continuamos con el estudio de la semana pasada de la creación, el Génesis como pilar. Y muy importante porque el Génesis tiene mucho material. ¿Por qué no empiezas orando, Rafael? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartarnos de nuestras preocupaciones y ocupaciones para abrir las Escrituras y concentrarnos en ti. Danos el don de tu Espíritu Santo y como hiciste con los discípulos, abre nuestras mentes y corazones para comprender la verdad y recibirte a ti en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y empezamos, Rafael, con unas preguntas que están en nuestro folleto, que son preguntas claves para el estudio de la Biblia en el contexto de su relación con las situaciones modernas y así llamadas posmodernas en las cuales vivimos. ¿Cuál es la primera pregunta, Rafael? La Biblia enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología. ¿Y qué clase de opción es esa? Bueno, una opción binaria. Tenemos ya sea una visión anticuada en contraste con una visión moderna de la Biblia. Y esto en realidad es una falacia de la lógica. Así que estamos tomando la pregunta y rechazándola. O sea, la pregunta ya viene con defecto. Ya viene con defecto porque si miramos la definición de qué es ciencia, vamos entendiendo entonces cuál es la manera mejor de hacer la pregunta. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, en esta definición de ciencia, el fundamento de todo son las observaciones. Y dos personas no van a observar lo mismo, ni dos sistemas van a observar lo mismo. Si usted observa con un telescopio o observa con un microscopio, va a producir conclusiones diferentes. Así que las opciones no son binarias, más bien es una opción interseccional. Opción interseccional, inmundicia femenina. Vamos a tomar el tema de este tema bíblico, inmundicia femenina por parto. Levítico 12, 2 al 5. Dice allí, habla a los hijos de Israel y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo varón, será considerada impura durante 7 días. Será impura como es impura en los días de su menstruación. Al 8º día será circuncidado el prepucio de su hijo, pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación.
No tocará ninguna cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una hija, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, como en el caso de su impureza. Y permanecerá 66 días en la sangre de su purificación. Aquí hay una diferencia y pareciera que la mujer era más impura si daba luz a una niña que si daba luz a un varón, pero yo creo que ellas llegaron a apreciar este tiempo de impureza. Entonces, la pregunta no está correcta en decir si es científico o no es científico, si es inteligente o no es inteligente, si es bueno o si es malo, porque es interseccional. Obviamente es una idea tonta pensar que porque nazca mujer es algo peor que porque nazca hombre. Eso está basado en una cultura sexista. No hay nada científico ni nada bíblico tampoco en el diseño de cuando Dios creó a Adán y Eva. En el capítulo 1, al hombre y a la mujer se le dio el mismo mandamiento, de procrearse y de sojuzgar la tierra, ambos iguales. Así que veamos qué es lo bueno. Sí, ambos a la imagen de Dios, no había diferencia de calidad del uno al otro. Lo bueno, la vacación de A, 7 días si daba luz un varón, y B, de 14 días si daba luz a una hembra, del trabajo diario. Era una vacación del trabajo diario. O sea que mientras estaba impura o era impura, no podía ni cocinar, ni lavar, ni buscar agua al río, porque entonces lo contaminaría todo. Y después se le añaden 33 a 66 días más de trabajo limitado. Es una vacación. Y no creo que ninguna mujer esa parte le iba a disgustar. Pero obviamente tiene algo malo. La parte mala, la visión de la mujer, según Levíticos 15:31, así mantendrá a los hijos de Israel apartados de sus impurezas. Aunque esto era la biología natural de la mujer, era supuestamente una fuente de impureza. Entonces, la pregunta no es si es científico o no es científico, la pregunta es cómo está funcionando la cultura y qué están observando de la naturaleza. La ciencia es la observación. Ellos están documentando que hay menstruación y que hay sangramiento al nacer y están haciendo sus cálculos y sus conclusiones. Igual que hoy en día, en algunos países las mujeres las ponen a parir acostadas, en otros países las ponen a parir sentadas. Y ninguna de las dos es científicamente mejor o peor, son las observaciones que hacen en las culturas para determinar cómo lo quieren hacer. Y te faltó las que piden dar a luz en un tanque de agua. Exacto. Entonces, en el slide 8 encontramos la segunda pregunta clave. La pregunta clave, ¿el relato bíblico es simplemente fue tomado de las naciones paganas circundantes? Entonces, es una opción binaria y eso es una falacia filosófica. Es interseccional la realidad. La pregunta no es si lo tomaron de alrededor o si solo Dios lo dictó, porque Dios no dictó nada. Dios inspiró a los humanos y ellos escribieron. Pero veamos en el slide 9 la explicación entonces de la falacia. Número 1, la evolución de los humanos ocurre en líneas independientes y separadas por espacio y tiempo. Los humanos no comparten un origen común. Y número 2, la Biblia es independiente y foránea a su contexto. Entonces, estas dos opciones no son ciertas, ninguna de las dos, porque nosotros no somos creados independientes por evolución, unos en Europa y otros en África, y la Biblia sí depende de su contexto. Así que es una falacia filosófica y la opción interseccional en el slide 10 la explicamos. Número 1, los humanos venimos de los mismos seres creados por Dios, Adán y Eva. Y número 2, las culturas con sus ideas, artefactos de culto, comidas, agricultura, casa, música, todo tiene un origen común. Así que, Rafael, no nos podemos sorprender que el Popol Vuh de los mayas describa el diluvio y describa la creación y hable de cómo hay un conflicto y cómo hay mal.
y presenta personajes que la escritura bíblica de Génesis no lo presenta. Y luego tenemos el Gilgamesh. ¿Pero por qué todas estas ideas se las copió el Gilgamesh, se las copió el Génesis? No, es un origen común. Veamos en el slide 11 un ejemplo que es particularmente interesante. Dos ejemplos. Tenemos ahí en el slide 11 tres columnas. Lo común, los sacrificios religiosos, los egipcios, de donde salió el pueblo de Israel antes de escribir las escrituras que Moisés escribió, los primeros 5 libros. Heródoto, en su segundo tomo, en la sección 40, habla de cómo los egipcios destripaban a las víctimas antes de quemarlas. Está hablando de animales, no de seres humanos. Diferentes para diferentes sacrificios, una cantidad diferente de sacrificios, diferente para diferentes sacrificios que sacan la totalidad de sus entrañas y la grasa. Muchos detalles que Levíticos también los describe igualito. Degollará a la víctima, rociará su sangre alrededor del altar, el cebo lo tratará, lo que cubre las vísceras, el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Igual en los dos lugares. ¿Por qué? Porque tienen un origen común de Adán y Eva, donde sus primeros padres estaban sacrificando y todas las culturas de la tierra heredaron la misma cosa. Y unos la preservaron, como el libro de Génesis explica, con la inspiración y la revelación de Dios, pero en las palabras de los humanos y de su cultura y de las culturas circunvecinas del antiguo Cercano Oriente, mientras que otros usaron solamente lo que habían recibido sin inspiración y sin revelación. Y tenemos el ejemplo del idioma y los artefactos culturales. ¿Cómo explicamos eso, Rafael? ¿Qué es lo que está hablando allí? Bueno, Johnny, tú lo mencionaste bien, que transmitieron la tradición, porque acordémonos que todo eso se transmitía oralmente y fueron mezclando cosas de su cultura, fueron mezclando experiencias que ellos habían vivido separados de las tribus de Israel, separados de otras tribus, las naciones circunvecinas. Y así que no es de extrañar que hay algunos elementos como de la creación, el origen del mundo, el diluvio y otras cosas que a grandes rasgos tenemos en común, pero que se ve la influencia de esas diferentes culturas. Y obviamente que para nosotros hemos recibido una palabra inspirada por Dios. O sea que Dios comisionó a estas personas para preservar la revelación de Dios de una manera más clara, más pura, que Dios controlaba, que Dios veía la inspiración, lo que estaban haciendo los seres humanos y que podemos confiar que, aunque son palabras de seres humanos, es el mensaje de Dios. Y el segundo ejemplo del slide número 11, tenemos que los idiomas, el artefacto, la cultura, por ejemplo, el rey Teti en el 2300 antes de Cristo, allí hay un dibujo grabado o tallado en piedra, ¿cómo se dice? No se dice, esculpido en la piedra, mostrando en jeroglíficos la historia de dos personajes que otros 3 les están sirviendo. A uno de ellos lo están aguantando y otros 2 están arrodillados o sentados en el piso, circuncidándoles su órgano masculino. Y eso es Génesis 17:11 en el año 2000 antes de Cristo. 300 años antes ya habla de sacerdotes funerarios que están haciendo circuncisiones en Egipto, y esto era parte de la tradición de los egipcios. Y en el año 2000, 300 años después, se introduce la circuncisión como un símbolo ritual para Israel. Un origen común, obviamente. Y para ver 3 diferentes rendiciones del mismo acto, en el slide 12 lo tenemos. En la esquina a la izquierda está una reproducción moderna dándole colores en papiro, y los colores y todo son invención o reflejando tal vez los colores que hayan puesto originalmente en lo que está en el centro, que es la piedra en la puerta de una de las tumbas, en la tumba de Seti, de uno de los edificios de Seti. Y a la mano derecha arriba lo que ya habíamos visto. Así que, Rafael, todos tenemos el mismo contexto. Es una falacia preguntarse si la Biblia es un reflejo solo del contexto
o si es una inspiración de Dios. Es las dos cosas. Y tenemos una tercera pregunta en el slide número 13. La Biblia se vio condicionada culturalmente por el tiempo y el lugar, o su naturaleza inspirada nos eleva a una visión de los orígenes que está completa en su esquema divino. Así que de nuevo nos vuelve a presentar opciones binarias, que son una falacia. Nos vamos a la Biblia para dar respuesta a eso. Hijas de Dios, cultura. El maligno no se puede estar en el mundo y participar de la cultura si es hija de Dios. En Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, o del cosmos, sino que los guardes del maligno, del poneros. Aquí, Rafael, que estamos usando el femenino inclusive. Estamos violentando las reglas machistas, que solo el masculino es inclusive, y estamos usando el pronombre femenino como inclusive. ¿Hay permiso para hacer eso, Rafael? Bueno, usted es el director de este programa. Yo vi como que tú tuviste una pausa allí antes de leerlo. Bueno, es que Johnny, el asunto es que este tema, y como usted tocó la puerta e insistió, entonces lo voy a decir aquí. Por favor. El tema de que se presenta a Dios como un ser masculino y se habla mayormente en masculino en la Biblia, es un tema que tiene un propósito. Y es el tema de que hoy en día hay muchos jóvenes, varones, que necesitan la dirección, necesitan el conocimiento, y presentarles un mensaje desde el punto de vista femenino los pone en desventaja, porque ya vienen con el tema machista, ya vienen con el tema de la violencia, ya vienen con el tema de el egoísmo, de imponerse. Y por lo tanto, hablarles un tema en femenino nos pone en desventaja. Si hablamos que Dios es un ser masculino y hablamos en términos masculinos, es más fácil que les llegue el mensaje a ellos de esa forma que presentándolo en femenino. Pero aquí no estamos hablando de Dios, Rafael. Aquí lo que es femenino son las hijas. Estamos presentando un tema masculino en femenino y por eso es que te dije, usted es el director. Bueno, en Juan 17 está la oración del Señor Jesús. Y en esta oración se habla de tres cosas diferentes. El tema central de esta oración completa, que no hay tiempo para leerla, y es muy importante lo que tú has detallado, que porque es el contexto del día de hoy y el contexto del pasado, y estamos en ese diálogo precisamente. Esa es la pregunta que estamos analizando. Entonces, en ese contexto, la pregunta binaria de si es una cosa o es la otra, asume que no hay manera de mezclar estas tres, sino de solo rechazo. Que sean las hijas y los hijos de Dios, no pueden estar en el mundo. Pues eso es una idea absurda, porque inclusive Juan 17, en la oración que Jesús hizo, lo que él pide no es que nos saquen del mundo, sino lo que él pide es que nos aparten del mal. Y ese detalle bíblico es importantísimo para ayudarnos a entender que las opciones siempre son interseccionales. Y nos vamos a ir ahora al slide número 20. El Salmo 19 lo vamos a usar ahora para coger las tres preguntas que hicimos, aplicándolas al Salmo 19. ¿De dónde se aprende acerca de Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, la idea de que la naturaleza, los cielos, traen gloria a Dios es importantísima. Pero tenemos que entender qué es eso de gloria. Hay que traerlo al contexto de nosotros hoy. Y para entender esto, nos vamos a las palabras del hebreo y las palabras que utilizan en el original. Y encontramos que la palabra gloria es kabod.
Y esta palabra se traduce de tres maneras. En el slide 21 vemos que en Génesis 31:1 la traducción es riqueza. No vamos a leer el slide completo, está hablando de Jacob y de Labán, y la palabra que usa allí al final es cabot y se traduce como riqueza. En el slide 22, que está Génesis 45:13, vemos que se traduce como gloria o fama, hablando en este caso de Egipto y de la relación del padre con Egipto. Entonces, en el slide 23 vemos que la traducción es honor. Tres diferentes palabras para traducir la palabra gloria, cabot. Entonces, no participe mi alma, el versículo 49:6 de Génesis, no participe mi alma en su consejo ni mi honor. Ok, entonces la gloria de Dios se refiere a su honor o reputación basado en lo que piensan otros de ti, el qué dirán. También la gloria de Dios se refiere a sus riquezas o sus posesiones, su herencia. Y también en la siguiente pantalla, tanto las cosas como su imagen están involucradas en el significado de la palabra gloria. Ambas ideas arropadas en reputación. Y como dice Salmo 19:1, los cielos muestran las riquezas de Dios y establecen su reputación honorable y distinguida. Esa es una traducción interesante que hiciste ahí, Johnny. Una traducción libre que trae los diferentes significados de esa palabra, poniéndolas en un solo lugar. Entonces, la naturaleza completa está dando testimonio acerca de Dios. Y esto, Elena de White, en el libro La Educación, lo hace claro. Entonces, la Biblia no está sola. La Biblia está en diálogo con la naturaleza que se estudia a través de la ciencia. Y es una pregunta, es una falacia de la lógica poner en conflicto las observaciones de la ciencia con la Biblia. Ambas están mostrando la imagen y la semejanza de Dios. Leamos el libro La Educación, la página 14, en el slide 26. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos dirijamos al dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplamos, fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas por medio de ellas. Entonces, Rafael, acabas de leer cómo todas las cosas que la ciencia observa y documenta están revelando la gloria y el carácter de Dios. Y pretender ponerlas en conflicto, la ciencia y las observaciones de la ciencia con la Biblia, es una falacia. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Dios nos creó cuerpo, mente y alma, utilizando las palabras de Elena de White, que son contemporáneas. En el contexto bíblico no se usaban esas palabras, y son contemporáneas de Elena de White, de 1800. Hoy en día nosotros, o del principio del siglo XIX, del final del siglo XIX, nosotros diríamos hoy la mente, los sentimientos y el cuerpo. Y esto todo está unido para hablarnos acerca de Dios. En la página 15 sigue el pensamiento hablando de Adán. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Cuando habla de gloria está hablando de honra, de riquezas y la fama de Dios. Todo esto nosotros lo hacemos en lo físico, lo mental
y lo espiritual. Son las palabras que usa ahora en la página 15 del libro de la educación. Y todas estas son la imagen y la semejanza de Dios. La Biblia... Disculpa, que Oh, iba a adelante. decir, que estoy pensando que aunque ese ejemplo es de lo que iba a hacer Adán, esa condición o esa oportunidad que iba a tener Adán no se perdió en nosotros. No. Porque lo que dice el apóstol Pedro en su epístola, de que nosotros somos participantes, gracias a la gracia de Dios, a sus bendiciones, nosotros nos hacemos participantes de la naturaleza divina precisamente para reflejar en nuestras vidas y en todo aspecto. No solamente es una cuestión mental, sino emocional, social, física, espiritual, todo aspecto en el cual podemos mirar al ser humano, desarrollamos eso gracias a que todavía podemos participar del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Rafael, por decir eso. El pecado no tiene más fuerza que el Espíritu Santo. Amén. Vayamos al slide 30. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Señor infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todos el ser, el cuerpo, la mente y el alma debe restaurarse la imagen de Dios. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y robustecerá. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. De modo que no hay que tener temor de estudiar así llamada evolución. No hay que tener temor de estudiar cualquier ciencia, no importa que la bañen de así llamadas teorías filosóficas evolucionistas, porque el cristiano tiene la capacidad de discernir y nunca le debemos tener temor. La ciencia no es otra cosa sino la descripción de lo que se observa, y el cristiano lo hace desde el punto de partida del amor. Ese es el centro que une todo. No debemos tener temor. Por eso las instituciones adventistas del séptimo día enseñan evolución, porque así es que se organizan las ciencias. Y si queremos enseñarles ciencias y que pasen exámenes, por ejemplo, de premédica y de predentista y de todas las otras filosofías científicas, hay que enseñarle esas teorías y esas formas de pensar. No debemos tener ningún temor porque la verdad siempre prevalece. Y lo que prevalece es el amor de Dios, como Elena de White lo explicó en el libro La Educación. Bien, queridos hermanos, y con este pensamiento llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.